Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos permites Amén. estar delante de tu presencia. Nos diste, Amén. por medio de tu gracia, el poder de abrir nuestros ojos, ver otro amanecer, Padre Ujú. Celestial, ver a nuestra familia, la cofradía, Señor. Amén. Gracias porque velaste nuestros sueños y sé que también la de nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el internet esté estable. Ujú. Señor, Amén. por lo que falta de conectar, que se conecten, Señor, y que cada día podamos aprender más de tu naturaleza. En el nombre de Jesús, Amén. 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 Gracias. Y bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro de La verdadera naturaleza de Dios. Estamos en capítulo 4, en página 77, donde dice los requisitos para perderse el cielo, por si quieres. No. Este, ¿mande? Hay unos requerimientos. Hay requerimientos. Hay requisitos, sí, para eso. Ah, entonces, vamos a leer este pedazo. Hermano Luis, de Reno, Nevada. ¡Oh! Ajá, ¿Puedes leer, por favor? sí. Los requisitos para perderse el cielo. Alguien podría decir, Andrew, yo no puedo aceptar lo que estás diciendo, porque si esto es verdad, entonces yo he rechazado al Señor. Una vez después de que fui nacido de nuevo, me cansé de todo eso y renuncié y le di la espalda al Señor y volví a pecar. Tú estás diciendo que es imposible que yo me arrepienta, pero yo sé que si me arrepentí y sé que Dios me acepta. Para tener perspectiva completa en una situación como esta, Hebreos 6, 4 al 5 nos proporciona algunos requisitos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. No todas las personas pueden rechazar a Jesucristo y convertirse en reprobas. Se deben cumplir algunos requisitos. Estos versículos dicen que primero tuvieron que haber sido iluminados. Yo creo eso describe a aquellos a quienes Dios mismo se les ha revelado. Gustaron del don celestial. Se está refiriendo al don de la salvación. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Se refiere a la gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y han hablado en lenguas. Gustaron de la buena palabra de Dios. Se refiere a la gente que empezó a crecer y madurar en la palabra, que ha tenido el conocimiento revelador de la palabra de Dios. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Se refiere a las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo. Este pasaje está hablando de cristianos maduros. Solamente los cristianos maduros que comprenden qué es lo que está haciendo pueden apostar o decidir renunciar a Jesucristo y a su regalo de salvación. Por ejemplo, si uno de mis hijos se hubiera enojado conmigo cuando era pequeño y me hubiera dicho, ya no me caes bien, estoy cansado de ser tu hijo, y ya no voy a ser un Womack, renuncio a ti, y me voy a cambiar el nombre, me voy a ir de la casa, yo le habría permitido, yo no le habría permitido eso, porque él en realidad no podía comprender lo que estaba haciendo, y la ley me habría respaldado porque solamente era un niño. Mis hijos no podían romper nuestro vínculo filial legalmente y romper el lazo familiar conmigo cuando eran menores de edad, pero si tuvieran 30 años de edad podrían cambiarse el nombre, renunciar a su relación conmigo y poner una demanda de media cautelar para que yo nunca pudiera volver a verlos, y la ley los respaldaría. Hay una etapa de madurez en la que ellos pueden ser capaces, por su voluntad propia, de terminar nuestra relación. Al alcanzar la madurez, mis hijos no pueden cambiar el hecho de que yo los engendré, pero por supuesto que pueden cambiar el futuro de su relación conmigo. Tienen libre albedrío para hacerlo y han llegado a un estado de madurez en el que legalmente esto es posible. Ellos entienden lo que están haciendo. Yo me fui de mi casa cuando tenía 8 años de edad. Aunque solamente estaba a 3 calles de distancia, pensé que mis papás nunca iban a atraparme, aunque ya tenía ganas de regresar a casa. No podía llenarme de humildad para decirle eso, así que
A propósito, me atoré en una cerca de alambre y estaba esperando a que vinieran por mí. Había cambiado la opinión 2 o 3 minutos después de que me fui de casa. En realidad, hacer eso no era mi verdadera intención. Realmente no sabía lo que estaba haciendo. Algunas personas nunca maduraron mucho en su relación con el Señor y por eso se frustraron, dejaron de vivir para Dios y quizás hasta regresaron al pecado e hicieron toda clase de cosas, pero no habían llegado al punto en el que tuvieran suficiente conocimiento sobre las cosas de Dios para que Él los hiciera totalmente responsables y por lo tanto pudieran cambiar, arrepentirse y regresar al Señor. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Romanos 1:28. En este versículo habla de ser un reprobo, que es un término bíblico que se refiere a la persona que ha rechazado su salvación o ha renunciado a esta y que no tiene deseo de recuperarla. De acuerdo a las escrituras, esas personas no querían tomar en cuenta el conocimiento de Dios, así que Dios los entregó a una mente reprobada. Es como si ya no tuvieran nada de contrición ni conciencia. Jesucristo dijo que ningún hombre puede venir a Él si el Padre no lo trajere. ¿Va a leer con los 6:44? Sí, Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ya. Entonces Dios deja de atraerlos, Dios deja de tratar con ellos porque lo han sacado de sus vidas. Las personas que verdaderamente son reprobos ya no sienten contrición ni tienen conciencia. Saben que se van a ir al infierno y no les importa. Ya no ven sus errores, ya no hay nada de arrepentimiento en ellos, no hay nada de remordimiento en ellos. Son miserables y se han endurecido tanto que ya no toman en cuenta el conocimiento de Dios. Así que la gente ha cometido aquello a los que Hebreos 6:4 al 6 se refiere. Ya no está preocupada por su condición de reprobo. A esas personas ya no les importa Dios, ni Jesucristo, ni la salvación. Alguien puede estar pasando, hermano, ¿he hecho yo eso? ¿He pecado en contra de Dios hasta ese punto? ¿He renunciado a mi salvación? ¿Soy reprobo? Tú puedes saber que no estás perdido y sin esperanza simplemente porque a ti sí te importa si lo eres o no. Si todavía te estás haciendo consciente del pecado, si todavía tienes deseo de arrepentirte y de regresar a Dios, si hay alguna inclinación en tu corazón por Dios, entonces no eres reprobo y no has cometido el pecado imperdonable de rechazar tu salvación y a Jesucristo. Te- pero estoy refiriéndome a esto porque si es posible. Hay versículos que tratan el asunto de renunciar a la salvación personal, pero nunca es algo que podrá suceder por un error o por accidente, y nunca es algo que sucede a causa de un pecado en particular. Repito, si un pecado pudiera hacer que perdiéramos nuestra salvación, ¿cuál pecado sería? A ti te obligaron a ser salvo y no tienes obligación de permanecer salvo. Tú tienes que mantener y sostener firme la profesión de tu fe sin fluctuar. Y si eres creyente maduro y si alguna vez renunciaras a tu fe en el Señor Jesucristo, podrás desechar tu salvación. Tú no puedes ser robado de la salvación, pero puedes abandonarla voluntariamente. Ok, gracias, Luis. Bienvenidos los que llegaron mientras Luis estaba leyendo. Estamos en capítulo 4 de página 77 al 80 de la sección donde dice los requisitos para perderse el cielo, por si quieren. Amén. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos a leer
el verso principal otra vez de esta sección porque es clave. Dice en Hebreos 6, 4 al 5. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es imposible, verso, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados de arrepentimiento. En verso 6, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A vituperio. Sí, este es uno de los pasajes más controversiales en la Biblia que hay. Y el verso 6, porque el verso 6 dice que si recaen, ya no hay oportunidad de poder pedir arrepentimiento o pedir perdón otra vez, porque ya no hay arrepentimiento. Y muchos han agarrado este verso como si una vez te alejas de Dios, ya no hay esperanza. Y los llamamos cosa perdida o gente, ¿cómo se llama? Réprobo, gente, caso perdido, algo así. Pero muchas veces lo sacamos, como estamos viendo aquí, lo sacamos fuera del contexto. Y el contexto es versos 4 y 5. Al final de página 77, ese último párrafo, él está explicando lo que cada uno quiere decir. Donde dice en verso 4, dice, donde gustaron del don celestial. Dice, se está refiriendo al don de la salvación. Y dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Se refiere a la gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y han hablado en lenguas. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Se refiere a la gente que empezó a crecer y a madurar en la palabra, que han tenido el conocimiento revelador de la palabra de Dios. Y luego dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. Se refiere a las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo. Entonces, en el siguiente párrafo dice, solamente los cristianos maduros que comprenden qué es lo que están haciendo pueden apostatar o decidir renunciar a Jesucristo y a su regalo de salvación. Entonces, este es el pasaje que explica si uno puede, entre comillas, perderse la salvación, perderse el cielo. Tiene que haber experimentado, tiene que haber entregado completamente su vida a Cristo, tenía que haber experimentado el Espíritu Santo de una manera muy íntima y también tenía que haber sido señales que trabajan en su vida. Entonces, es una persona que ha tenido tiempo, ha tenido experiencia, sabe lo que está haciendo. Si ellos se recaen y se alejan de Dios, es que, como estuvimos viendo la semana pasada, en el contexto del capítulo, la semana pasada estábamos hablando de cómo el pecado nos puede llevar al infierno, cómo el pecado se introduce en nuestra vida y hacemos algo pequeño y ya perdemos la convicción del Espíritu y ese pecado sea más y más constante y nuestro corazón se hace duro y tarde o temprano pues
nos damos cuenta que nuestra conciencia ya está cauterizada ¿Cuánto y ocupas? podemos llegar a un punto donde ahora sabemos, habiendo experimentado, sabemos lo que estamos haciendo en rechazar a Cristo. Porque no fue accidente que nosotros recibimos a Cristo, decidimos recibir a Cristo. Entonces, no puede ser accidente que nosotros rechazamos a Cristo, tenemos que decidir rechazarlo. Pero lo que pasa es que el pecado empieza a tomar, le voy a poner el look de no sé quién es. Buena perla. Este, Le digo, Florentina. este, el pecado se crece tanto que nuestro corazón se endurece y ya dejamos de seguir a Cristo. Y al último de página 79 dice, las personas que verdaderamente son réprobos ya no sienten contrición, ni tienen conciencia. Saben que se van a ir al infierno y no les importa. Ya no ven sus errores. Entonces, ya no hay convicción en su vida. Ya no hay convicción. Entonces, ellos pues se alejan de Dios, habiendo tenido toda la experiencia de Dios. Y luego está el otro caso de las personas que aceptaron a Cristo y decidieron seguir a Cristo y se desaniman. ¿Por qué? Porque no han aprendido quiénes son. Entonces, ellos agarran esa escritura y piensan que, pues, ni modo, ya no lo dicen. Entonces, pero no ven el contexto de este verso, del contexto. Tiene que haber tenido una madurez en el Señor primero. Y nosotros, bueno, ya estoy tomando mucho tiempo, pero ya me convertí en Horacio y Jimmy. Y nosotros como pastores, es como el punto de la semana pasada, en cómo estamos, el punto que traté de explicar, que es nuestro enfoque en que lo que estamos predicando, estamos enfocándonos de que ya quiten del pecado porque te vas a perder la salvación, o estamos ayudándoles a enfocarse en Jesucristo. Y sabiendo que pues debe de haber un arrepentimiento, ¿verdad? Porque en el verso 1 y 2 de ese mismo capítulo, capítulo 6 en Hebreos, está hablando de eso. Es algo de la primaria, Elemental. básico, los fundamentos básicos. El primero es arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Y si no hay un cambio, pues quiere decir que no hay un arrepentimiento, ¿verdad? Y ese a lo mejor ni es salvo. Entonces, bueno, me voy a callar. Ustedes siguen. No, Pastor Horacio, ya vámonos. Pues ya va a tomar el lugar el Pastor Esteban del que tomamos nosotros. Ya les quitó el tiempo. Pues seguimos al siguiente. Entonces. El próximo jueves. Sí. Pues yo quería comentar algo. Sí. Solo tenemos media hora, ¿eh? Yo creo que todos sabemos que está muy alineado el Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, en este punto, al mismo que está en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 25. Porque las cosas invisibles de él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y aquí hablaba de iluminados, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Creo que es la contraparte de lo que estamos hablando, de lo que dijo el pastor. Y creo que es más claro de que se está refiriendo a un tipo de persona que, conociendo a Dios, rechazó a Dios, le dejó de dar gracias, cambió la verdad por la mentira, cayó en un punto de reprobación y en su mente reprobada renegó y negó a Cristo. Y es por eso que pues suele suceder en algunos casos esta situación, que la veo bien difícil muchas veces, pero sí pasan y por eso está en la Biblia. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora. Ahí va el Horacio original. No queremos dejar nuestro lugar. Quiero entender que es peligroso. Bueno, en el libro de Neil Anderson, Libertad en Cristo, él hace saber que el pecado puede hacer que aparezca en nosotros una asa, una agarradera, y allí es donde podemos entrar en un retroceso como creyentes, ir hacia atrás, perdiendo la batalla o deleitándonos. Claro, después de haber experimentado la profunda verdad de lo que es la palabra de Dios y su efectividad en nuestra vida como creyentes. Entonces, hay un punto en donde el escritor aquí menciona que pueden de manera espontánea haber unos destellos de culpa. Pero sí necesitamos entender que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Porque no dejamos de ser objetos de pecado, pero necesitamos experimentar, yo creo, el amor de Dios, profundizar en su amor y, y en base a eso podemos experimentar lo que es vivir en Cristo. Entonces, entiendo yo, según el libro, según Andrew, que es peligroso caer en ese retroceso. Simplemente como el hijo pródigo, ponernos de acuerdo con Dios. Sí, me distancié o me seduje o tuve esa tendencia pasajera, momentánea, pero ponernos como, bueno, yo creo que Neil nos recomendaba bien o recomienda bien tener un botiquín espiritual que es la palabra de Dios. Y comentaba ayer con Pastor Guadalupe, andábamos trabajando juntos, que nuestro papel ahora es un desarrollo meramente espiritual. Tocábamos el aspecto de Jesús tuvo muchos contactos con leprosos, con prostitutas, con legalismo. Entonces él salió aprobado en todo. Y le digo, ¿qué pasaría con nosotros? Si tuviéramos un encuentro con esa diversidad de ofertas para mantenernos firmes, ¿qué necesitamos? ¿De qué necesitamos alimentarnos? Le digo, por una parte de la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios sea motivo de obedecer con deleite. Anoche en el funeral, Pastor Goyo hablaba de estar deleitándonos en la presencia de Dios. Y yo creo que es nuestro papel ahora de ya descartar esos embates de la personalidad, los cinco sentidos, esos aspectos aprobatorios que pasan por nuestra mente, aprobar con los sentidos de la carne.
Y pues aquí la dejo, hermano, porque así no. Se nos está acabando el tiempo. Ah, No desayunamos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, alguien más. A ver, sí estoy prendido aquí. Yo también quiero opinar acerca de esto, ¿verdad? Porque es como dices tú, es un versículo pues clave también y nos da mucha, ¿cómo se puede decir? Verdad en lo que la palabra de Dios es. Pero lo que yo estaba viendo más que todo es muchas veces cuando la persona se aparta del evangelio, ¿verdad? Sí es porque en veces sí llega el punto que la persona misma se cansa en alguna manera o, o tal vez nunca tuvo esa relación con Dios, ¿verdad? Ah, Porque yo siempre le he preguntado a la gente, le digo, perdón, espérate. Yo le he preguntado a la gente, le digo, ¿tú qué piensas de cuando hacen campañas evangelísticas que dice, levante la mano si quiere aceptar a Jesucristo? Entonces pasan 30 personas y ahí entra para los récords. 30 personas aceptaron a Jesucristo. ¿Cuántas personas aceptaron esta campaña? 50. 8 han aceptado a Jesucristo. Pero en verdad, ¿cuántas de esas personas, al punto como nosotros, podemos decir, ese sí se convirtió o aquel no se convirtió? Porque es lo que está hablando aquí también. Muchos de ellos, a pesar de que gustaron del don celestial, ¿verdad? Fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios. A pesar de todo eso, se apartaron y se alejaron. Entonces, estas personas, habla en el libro, dice que estas personas no eran personas maduras, y es lo que la semana pasada estaban hablando y comentando algunos de ustedes, que necesitamos conocer más de Dios. Si no conocemos más de Dios, si no conocemos más de Jesucristo, entonces esta cosa de el evangelio, la palabra de Dios no se hace real en nuestras vidas porque todos somos independientes, individuales y no todos no todos estamos en el 100% como él piensa o como ella piensa, porque si hablamos de iglesias, hay cientos de doctrinas también, de enseñanzas, pero el punto básico es la Biblia. Entonces, estamos creyendo en la Biblia, estamos confiando en la Biblia. Entonces, por eso la semana pasada estaba leyendo ese pasaje de Salmos que dije yo, 24:8, que dice, en español dice gustad, pero en inglés decía taste and see that the Lord is good. Y yo le decía, es probar, probar. Entonces, cuando ya probamos quién es Dios, ¿verdad? Y la necesidad que yo tenía cuando yo vine a aceptar el Evangelio, la necesidad que yo tenía, eso fue un punto clave porque mucha gente viene a la iglesia y le gusta la música, o mucha gente viene a la iglesia y le gusta cómo el pastor habla, o mucha gente viene a la iglesia y le gusta pues, platicar con la gente, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y actividades de los jóvenes, actividades para niños, y hay todo eso y está bien, pero a veces eso son lo que nos aparta y no nos enfoca en el crecimiento. Entonces nosotros podemos hablar abiertamente, decir, yo tuve esa convicción. Yo tuve esa convicción en mi corazón. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida, ¿verdad? Ya yo escuché algunos de sus testimonios ya. El mío, se puede decir, es cuando yo, antes de aceptar a Jesucristo, teníamos mi esposa y yo como 4 años o 4 años o 5 años de casados en este tiempo. Ya vamos a cumplir 50 años. Ahora en diciembre, ¿cómo vamos a cumplir 50 años de casados? Ya, gloria a Dios. Amén. Así es que en aquel tiempo, ¿verdad? Teníamos como 5 años de casados, pero cuando uno se casa, no éramos cristianos, entonces hay choques entre el matrimonio y ya estaba yo por dejar a mi esposa, yo estábamos por divorciarnos, pero ya teníamos un hijo y en ese hijo tenía como 2 años de edad. Y yo buscaba de Dios. Yo no quería perder a mi hijo, mi esposa está embarazada, yo no quería abandonarla, no quería dejarla, ella ya está por regresarse para México. Y yo dije, no, Señor, yo te necesito a ti. Entonces, cuando a través de muchas circunstancias de cómo Dios obra, que nosotros ya sabemos cómo Dios obra, se hizo de que una persona me habló del Evangelio, fui a una iglesia, y cuando yo fui a esta iglesia, ¿verdad? Yo no era cristiano ni nada, pero fue una iglesia, me senté mero atrás en la iglesia, nomás a observar y escuchar el mensaje, pero lo que impactó mi corazón fue cuando este pastor era un misionero el que estaba hablando en aquella ocasión, y esto fue hace ya 35 años atrás, tal vez, o más, 40 años yo creo, pero en ese tiempo el pastor dijo, yo quiero que pase el padre con el hijo, la madre con la hija, quiero que pasen los matrimonios, quiero que se tomen de las manos y se pidan perdón. Eso impactó mi corazón de una gran manera. Porque yo en mi corazón dije, eso es lo que yo necesito.
Eso es lo que yo necesito, el perdón de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mis actitudes, en mi manera de ser. Llegó un punto que yo dije, yo me lo traje de la iglesia, y yo más empecé a llorar y yo le dije al Señor, ayúdame por favor, ayúdame Señor, ayúdame, yo no aguanto ya mi vida, ayúdame por favor. En ese momento es cuando siente la presencia del Espíritu Santo que se sale esta carga de nosotros y la vida cambia, la vida se transforma. Y a pesar de que el camino del Señor lo hemos tenido por 35 años o más, yo he visto cómo, ¿verdad? Hay esas influencias a veces de afuera del mundo y toda esa cosa que nos quiere a veces sacar, pero todo está en la persona. Así como ahorita estamos leyendo, ya estas personas que estamos leyendo al final, aquí dice, ellos decidieron ya no hacer lo que, aún conociendo a Dios, aún andando en el Espíritu, aún haciendo todo eso, no, ese cambio que Dios hace en nosotros. ¿Cómo vamos a dejar? Dice, si en el versículo que leí, si nos gusta, si hemos probado lo bueno que es Dios, ¿cómo lo vamos a dejar? Si Dios es tan bueno, ¿cómo lo vamos a dejar? Entonces, es lo que aquí nos da un ejemplo que sí pasan estas cosas y la gente se aparta y se va y toda esa cosa, pero muchas veces también está en la madurez. Y yo me fijo, ustedes sí están trabajando con la gente para que sean gente maduras en el Evangelio. Maduras en el Evangelio para cuando vienen esos ataques, esos desánimos, se continúa adelante, se sigue adelante, se mantiene adelante, porque sabemos que esas cosas van a venir. Y cuando lo vemos en las iglesias, oh, mira que el hermano que era ujier o el hermano que hacía esto, ya no viene a la iglesia porque se fue para otro lado, o ya no va a la iglesia. Le pasó algo y ya no quiere regresar. Esas cosas van a pasar. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantenernos como lo estamos haciendo de la manera más agradable al Señor con el testimonio y amando a Dios y buscando a Dios cada día más. Es todo. Amén. Gracias. Quiero participar. Sí. Amén. Ahorita que comentaba el pastor, ¿cómo se llama el que acaba de comentar? Francisco. Francisco, que hablaba de cómo a veces nos ocupamos tanto y en las congregaciones. Y yo algo que he comentado, que muchas veces las congregaciones se vuelven clubes sociales y nos olvidamos del verdadero propósito, que es Cristo Jesús y la palabra del Señor. Y muchas veces el estar ocupados en tanto, el verdadero objetivo se pierde. Ujú. Y algo que escribí aquí es mantener nuestro fuego encendido siempre, Amén. mantener nuestro fuego encendido. ¿Por qué? Porque si mantenemos nuestro fuego encendido y estamos siempre escudriñando su palabra, y anoté aquí que decía él de un salmo, es el salmo, dijo, creo que no lo anoté, pero decía, probad quién es Dios, o sea, y conocerle a Dios, conocerle. Está completamente comprobado científicamente que entre más, y lo voy a trasladar a lo espiritual, que entre más conoces a la persona, tienes una afinidad mayor con esa persona. Entonces nosotros entre más conocemos a Cristo Jesús, vamos a tener mayor conexión con Él, mayor afinidad, aprenderemos a conocerle más y nos irá mostrando más cosas que es Él. Y no solamente así como someramente o por encimita, porque muchas veces como cristianos nos llenamos la boca de decir que somos cristianos, pero realmente nuestro actuar, nuestra condición, nuestro comportamiento no es como un verdadero cristiano. Y conforme vamos conociendo a Cristo Jesús a través de las Escrituras, es que vamos madurando espiritualmente en Él y es como Él va quitando. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con pacientes, yo les digo, es como la cebolla y la vas limpiando, le vas quitando las cosas, las partes que no sirven. Yo creo que yo así lo veo a mí de mi perspectiva personal, y es como Cristo me ha ido modificando muchas cosas porque yo lo he podido ver en mi vida, porque sé que acercándome más a Él, conociéndole más a Él, Él ha ido modificando conductas que antes yo tenía y que hoy de manera quizás inconsciente o consciente ya no las tengo, y de pronto salto y digo, oh Dios, gracias porque me has quitado esto que yo ya no me había dado cuenta, porque lo hacemos tan natural. El ser humano somos seres de hábitos que se hacen costumbres y hacemos una disciplina en ello.
Entonces, cuando vamos caminando en Cristo, Él va poniendo nuestro carácter de Él en nosotros y vamos modificando carácter, vamos modificando nuestra personalidad y todo aquel fenotipo y genotipo que traíamos natural de nuestros padres, el Señor, nuestro Padre espiritual, lo va modificando. Y retomando de lo que decían de los reprobos, de cómo Él los mandó y que entenebreció sus mentes y todo eso, lo voy a llevar en la parte adictiva para explicarlo de manera espiritual. Hay algo que se llama anestesia emocional. El adicto llega a tal grado de anestesiarse emocionalmente que solo la droga lo hace tener esos picos de dopamina. Sin embargo, también en lo espiritual hay esa anestesia espiritual, es decir, haces un pecado o hacemos un pecado o hago un pecado y digo, ay, pues es que Cristo, la sangre preciosa de Cristo, del Cordero me lava y Dios me ama, tiene misericordia, tengo su gracia, porque dice la palabra de Dios que su misericordia son nuevas cada mañana y me voy justificando en ello. Y el ser humano tenemos algo que se llama autoengaño y lo vamos haciendo, nos vamos autoengañando y vamos dejando que el pecado vaya teniendo más espacio sobre nosotros. Y el hecho de buscar todos los días conocer más a Dios a través de su palabra, conocer más de Cristo, tener esa guianza en Cristo, es que me da a mí la sabiduría que viene del Padre para empezar a quitar todo aquello que a mí me estorba para estar en esa conexión maravillosa con Él. Justo ayer yo lo comentaba, yo ando en partes de estructuras políticas y todo eso, y me invitaron a una reunión, y cuando menos podría pensarlo, yo ya estaba predicándole como a 5 mujeres, y esa es la parte que tenemos que nosotros hacer. No es que si voy a un lugar olvidarme de quién soy yo en Cristo Jesús, sino mostrarle al mundo, a las almas que no conocen de Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús en mi vida, y esa identidad que Él me da, no la voy a guardar en mi casa cuando yo vaya a la política, ni la voy a guardar en mi casa cuando esté dando una terapia, ni la voy a guardar en mi casa cuando esté dando una conferencia. No, porque la identidad está puesta en mí. Y sobre esa identidad camino, y para mí es importante caminar en esa identidad, porque si yo digo que soy cristiana, pues no solamente soy cristiana de palabras, soy cristiana de hechos, soy cristiana para mí es un estilo de vida más que una religión y más que un simple título. Para mí es un estilo de vida que va más allá de lo social, de lo cultural y de lo geopolítico y de todo ello. Para mí es mostrar a las personas quién es el Hijo de Dios en mi vida. Y con eso quiero cerrar. Muchas gracias por permitirme participar. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Pues ahorita Amén. escuchando y viendo la lectura, ¿verdad? Recordaba un hermano mío, el único hermano que tengo, somos 7 mujeres y un varón. Hace como 35 años, yo no estaba aún casada, o 40, tendría él como 17, 18 años. Mi hermano que llegó de Estados Unidos se fue y Dios lo alcanzó allá y se bautizó, llegó en el gozo del primer amor y recuerdo que nos hablaba de Cristo, de la salvación. Yo todavía no era cristiana. Y ahí no había un grupo de reunión en Somatlán y él se iba hasta Llano del Tigre en bicicleta. Ahí había un grupo y salía a predicar con su Biblia y yo lo veía, pues recuerdo que lo veía pues muy fogoso en las cosas de Dios y hablaba en lenguas, como dice ahí, ¿verdad? Y oraba hermoso y Dios lo usaba en la prédica, en hablar de las almas. Y ahora pues veo que cuando empezó a enamorarse de una chica católica, catoliquísima, como que él empezó a poner por excusa, ¿verdad? De que, pues que si predicadores grandes han caído, que Dios lo usaba, como un tal, él me mencionaba, un tal fulano, dice que Dios lo usaba en plataformas grandes y salvaba, a través de salvar muchas almas, cayó porque adulteró
y que no caiga yo, dijo él, ¿eh? Yo recuerdo bien, y pero es porque andaba enamorado de una chica cristiana, católica, y se casó con ella, que es mi cuñada. Y ella muy contenta pues de que se lo ganó para ella, ¿no? Y que dejó las cosas de Cristo. Pero yo veo su condición desde que él dejó las cosas del Señor, fue peor su condición, como dice la palabra. La verdad que sí, si sale un demonio cuando aceptamos a Cristo, cuando lo dejamos, vienen, ese invita, regresa, invita a más, ¿verdad? ¿Cuántos? 7, creo. Dice la palabra. Y veo su condición. Y una hija también le salió como esquizofrenia, con esquizofrenia o así, algo mal. Y lo veo pues de que dice que él, después de eso, que se casó y se fue, y yo lo vi pues que cambió. Yo ya era cristiana después y él se acercaba a escuchar, a querer escuchar palabra de Dios, y cuando empezaba la prédica dice que sentía ganas de arrancar, de correr, y se salía desesperado. Ya no toleraba los demonios que traía escuchar la palabra de Dios. Y él deseaba, y yo le digo, pues estás a tiempo, estás en vida, arrepiéntete y regresa. Pero bueno, trae un demonio, trae 7 más, ¿verdad? Su condición fue peor, y es peor cuando haber gustado de la gloria de Dios y de las cosas de Dios, y de haber experimentado y dejado, y dijera, irte al pecado, y haber cauterizado tu mente, endurecido tu corazón, pues no es tan fácil. Sí, sí puede con el poder del Espíritu Santo y de Dios, pero imagínense cuando por primera vez las personas se ciegan que traen un demonio, pero ya cuando traen 7, yo lo veo que se ponen bien así desesperados cuando yo le hablo del amor de Cristo, y ay, así se talla la cara, y hace así, y de como desesperada. Digo, nada más abre tu corazón al Señor y deja que el Señor trabaje en ti, y humíllate. Pero sí he visto, o sea, leyendo estaba imaginándome la condición de mi hermano porque yo lo vi. Entonces sí se da, o sea, lo viví de cerca. Y sí, muchos habiendo experimentado dicen, no es que realmente no fue salvo, sí fue salvo, porque le digo, yo lo vi, y lo vemos que maduraba y todo, pero como empezó a alejarse y decir, quiero las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más? Antes de que les haga una pregunta. Ok. Hay una historia acerca de un hombre que tenía un buen padre, disfrutaba de él y de lo que él tenía, pero al último pues lo rechazó, porque él quería agradar lo que él estaba tratando de vivir, pues él se metió en el pecado y en fin destrozó su vida. Su vida pues se alejó de su padre, y ya no realmente rechazó a su padre. En cuestión de como un cristiano, si un cristiano hace eso con Dios, ¿hay lugar para arrepentimiento en el contexto? En el contexto de lo que estamos viendo aquí. ¿Es pregunta, pastor? Sí, Sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque ahí en el hijo pródigo nos los comenta, ¿no? es exactamente lo que estoy pensando. Ajá. Porque tenemos Yo esa historia del hijo sí. pródigo, que él hizo todo lo que estamos viendo, lo rechazó completamente, habiendo disfrutado, experimentado y todo de su padre. Pero, ¿qué es la diferencia entre la historia del hijo pródigo y lo que estamos viendo en el contexto aquí?
Pues vi que era, que él se volvió, dice que volvió, regresó. Se arrepintió. Ah, se arrepintió y quiso arrepentirse. Quiso. Eso es, yo creo que eso es clave, porque en el contexto de Hebreos capítulo 6, esa persona se ha rechazado a Dios y ha llegado a un punto donde dice, pues ya no quiero, ya no ni quiero arrepentirme. Entonces, si hay una persona que no quiere arrepentirse, ya es donde dice, ¿qué verso es? Es imposible. Porque es imposible, verso 4, porque es imposible que los que yara y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque es imposible porque no quieren regresar. Entonces, porque estuve pensando hace años que había escuchado personas decir acerca de gente, casos perdidos, pero a veces pienso que mientras hay vida, hay oportunidad para arrepentirse. Es cuestión de que quieran o no. Entonces, si esa persona no se arrepienta, pues es imposible ser renovado el arrepentimiento, porque no quiere. Bueno, dice este hombre, Andrew, que pone el ejemplo de que si alguien es ignorante todavía, de que no sabe lo que está haciendo, bueno, pues, se entiende. Pero cuando ya tiene una madurez, ya plenamente está convencido de que quiere seguir el camino a lo trágico, al fracaso. Entonces, hay una profunda rebeldía que se puede en la cual está manifestando que quiere caminar bajo sus propias sombras y no poner la mirada en dirección a la luz. Y yo creo que eso no le da a Dios, es lo que él decide agarrar, porque está claro lo que ya ha experimentado, lo que Dios le ha ofrecido, y decide ser instrumento del diablo para perdición. Yo creo que pensaba ahorita también que Pablo, sintiendo la inercia, la fuerza residual del pecado, dijo, para mí el vivir es Cristo, me afierro a Cristo, y si me muero, pues esta carne ya no va a ejercer sobre mí. Gracias. Hemos llegado al final, faltan 2 minutos, pero yo creo que es un buen lugar donde podemos pararnos y seguir con el mismo tema. La próxima semana tenemos una sección más de este capítulo que se llama Viviendo Libre en Cristo. Aleluya. Amén, amén. Entonces tenemos algo gozoso para ver en el futuro. Al final del túnel. Entonces, para los que están en los Estados Unidos, el horario se cambia, pero aquí nosotros en México no se cambia. Para la próxima semana. Hermano Juan, ¿ahí estás? Sí. Sí, Sí, aquí estoy. ¿Quieres finalizar con una oración, por favor? Sí, claro que sí. Amén. Bien. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hoy hemos compartido este estudio, Señor. Permite que todos nos llevemos la parte esencial de esto, que cada uno asimile y practique lo que hoy se ha comentado, se ha compartido, Señor, que ha sido realmente fructífero.
Bendice a todos los que han estado conectados a esta plataforma, bendito Dios. Gracias, Padre. Y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.